Llegamos a una nueva edición de Saliendo del Horno, compartiendo con Memo, con George y con el Duque. Los demás están siguiendo con GPS a Santa Claus a ver cuándo va a aparecer. Nosotros estamos viendo ciertos regalitos de Navidad que están recibiendo algunos equipos. Jorge, voy a comenzar contigo porque hubo un movimiento reciente que ha llamado la atención y los Medias Rojas de Boston siguen agarrando piezas claves porque ellos tienen una muy buena base y están agarrando muy buenas piezas. Ya hicieron suyo a Sonny Gray, un lanzador derecho temprano de los Cardenales de San Luis, y ahora vuelven a negociar con los Cardenales de San Luis llevando a Wilson Contreras. Ellos están pasando 8 millones de los 41 millones de salario para el equipo de Boston. Los Cardenales reciben a 3 lanzadores, un venezolano de ligas menores, Fajardo, y Hunter Dobbins, que sería la pieza clave en este cambio. Cuéntanos qué te parece, cómo ves este cambio. Creo que favorece definitivamente al equipo de los Medias Rojas de Boston. Sí, porque te llevas a la definición de estabilidad en grandes ligas, que es Wilson Contreras, ¿no? Sabemos lo que te va a dar Wilson Contreras, que es un buen promedio, buenas carreras impulsadas y sobre todo un líder en el vestuario de los Red Sox, que como dices, ya tienen una muy sólida base, pero de jugadores muy jóvenes, ¿no? Entonces, si metes a esa ecuación a Wilson Contreras y les pones un líder en ese vestuario que les puede enseñar mil y un cosas a todos los jóvenes de Boston, me parece que el cambio es muy bueno para los Red Sox, no solamente por lo que va a dar Wilson Contreras a la ofensiva, sino por esta parte también de liderazgo que puede aportar, ¿no? En el vestuario. Pero sí, como dices, Hunter Dobbins, la carta principal de este cambio para los Cardinals, es un abridor que vimos el año pasado, que terminó su temporada por lesión, pero que ya vimos lo que puede hacer en grandes ligas y me parece que en esta reestructuración que ya parece eterna en San Luis, va a caer bien Hunter Dobbins para llenar por lo menos un lugar en esa rotación abridora, ¿no? Eh, lo que les decía de la estabilidad en la carrera, Wilson Contreras batea para 2.58 con un OVP de 3.52 en 2025, 10 años después de que empezó su carrera en Grandes Ligas, bateó para 2.57 y 3.44 de OVP, 20 cuadrangulares y 80 impulsadas. Me parece que Wilson Contreras va a caer muy bien en esa primera base de Boston. A ver, Memo, ¿a ti te llama la atención que haya sido Wilson Contreras? Va a ser tema también que vamos a discutir aquí a Mune Murakami, que se va por 2 años y 34 millones de dólares a los Medias Blancas de Chicago. Boston estaba interesado, parecía que estaban ofreciendo menos a largo plazo, pero absorben a un jugador que puedes darle lo mismo en Wilson Contreras, ¿no? Y más caro. Sí, y sobre todo que, pues, que te garantiza lo que decía Jorge ahora, ¿no? Todos nos vamos a recordar el paso de Wilson Contreras por San Luis como problemático porque inició muy mal y no por culpa de Wilson. Todos conocemos esa situación cuando le cambiaron de posición, cuando se manejó terrible. Y a pesar de todo lo que pasó con Wilson en ese primer año, que además se prolongó prácticamente toda la temporada, y a pesar de que el segundo año de esos 3 que estuvo en San Luis jugó poco, porque además de todo estuvo afectado por lesiones, al final cuando uno analiza lo que hizo, cuando uno analiza sus números con los Cardenales, pues fue eso, fue la consistencia, no bajó de nivel conforme a lo que nos había presentado en los Cachorros, mantuvo ese nivel ofensivo. Entonces yo creo que si por un lado Medias Rojas ha tenido muchos problemas con la primera base en los últimos años, por baja de juego o por lesión. El año pasado Tristan Casas se perdió, pero bien tempranito, y lo perdieron por el resto de la temporada. Y Boston ha batallado mucho en encontrar esa estabilidad en la primera base. Yo creo que la llegada de Wilson Contreras le puede dar eso. Y además el plus que veo aquí, Luis Alfredo, conforme a lo que decías, pues es un tipo que en cualquier momento te puede jugar y te puede jugar bien la receptoría, que es otra posición en la que Boston ha tenido problemas también últimamente, ¿no? De pronto parecían encontrar en Wong a la persona adecuada, al que iba a resolver los problemas.
Connor Wong tuvo una primera mitad el año pasado, en el 2024, espectacular, y después de eso lo perdieron y terminaron quitándole la posición. Y obviamente Wilson no va a llegar a ser el catcher de todos los días, pero con cualquier problema ahí, pues saben que Wilson Contreras puede tomar la estafeta también y hacerse cargo de ese puesto. Pero por ahora, como primera base, me parece una gran solución a ese problema que tenía Boston. De paso, Connor Wong ha sido, le ofrecieron contrato, se va a quedar con la organización de los Medias Rojas de Boston. Era uno de los agentes libres que estaba por allí, el equipo de los Medias Rojas de Boston. Ahora bien, Duque, hay equipos, y que parece que todos los temas de hoy van a estar hilados, ¿no? Como Tampa Bay, como los Cardenales de San Luis, que prefieren negociar peloteros. Esta es digamos, cómo maneja la oficina, ¿no? Antes de que se asuman riesgos, ¿no? Un pelotero ya veterano que puede ser propenso a lesiones, como le pasa a todos los jugadores veteranos o a la gran mayoría de los jugadores veteranos, y ellos liberan un poquito la nómina, el equipo de los Cardenales de San Luis, pero también en el movimiento quieren a 3 lanzadores, ¿ok? A uno ya establecido como Dobbins y un zurdo y un derecho, Aita y Fajardo, el venezolano, para ir reestructurando el equipo. No nos enfoquemos solamente en los Medias Rojas de Boston, sino qué están haciendo los Cardenales de San Luis en este sentido también. ¿Qué te parece a ti? Bueno, por supuesto que en este cambio ganan todos. Así que no hay nada que criticar en este cambio. Todo lo contrario. Ganan 3 lanzadores, uno que ya sabemos lo que puede hacer. Los otros veremos, pero ellos saben que este cambio es muy bueno para todos. Ahora, aquí, la nota grande aquí es Wilson y Boston. Por eso es que iniciamos siempre con el nombre de Wilson Contreras. Y me quedo con lo que dijo Jorge. Sí, es muy bueno para la organización. Es un hombre que ya, aunque es joven, pero ya tiene mucha experiencia. Hay que recordar que en sus años de novato fue receptor en la Serie Mundial y fue un factor importante para esos Chicago Cubs para obtener la victoria. También, además de eso, me quedo con lo que decía Memo. Se puede utilizar en algún momento como receptor y no es un invento. Es algo original que puedes tener ahí como segunda opción. Ya vimos que lo que decía Luis Alfredo, que firmaron a Connor y que es su principal receptor. Vamos a ver qué es lo que puede dar Wilson Contreras en la primera base y en la receptoría también lo pueden utilizar como DH. Pero me parece que Boston, al final todos ganan, pero Boston sale muy bien aquí en este cambio. Un cambio, Wilson Contreras de experiencia puede ayudar a los jóvenes, un equipo joven que ya no es joven, son jóvenes, pero ya tienen experiencia y que están a punto de despegar. Ya lo han demostrado en los 2 últimos años, que lo han hecho muy bien. Me parece que es un cambio muy bueno. Vamos a ver dónde están los demás, porque ellos tienen que firmar a Bregman. Tienen que firmarlo. De acuerdo. Es un punto para ellos clave para tener un equipo bien redondo. No, y si siguen con así y no tienen a Bregman, Jorge, y si siguen negociando con los Cardenales, se van a llevar Henao entonces para la tercera base. Esto es un cambio rojo. Rojo. Sí. Rojo por rojo. No, imagínense si Wong le enseñó eso a Aroldis Chapman la temporada pasada, que no le va a enseñar Wilson Contreras a Aroldis Chapman, ¿no? No, pero hablando en serio, creo que lo de Bregman tiene que llegar ya. Esa firma es la que está esperando el equipo de Boston para solidificar ese infield y para terminar de tener este line-up sólido que quiere tener Boston si quiere competir la próxima temporada, porque, a ver, vimos que los Blue Jays no han bajado nada y se reforzaron. Los Yankees pues siguen teniendo un gran equipo y Boston no se quiere quedar atrás. Ahora los Orioles
también están haciendo movimientos. O sea, todo el este de la Liga Americana está haciendo movimientos para ser competitivo y Boston no se quiere quedar atrás, ¿no? Obviamente lo de Wilson Contreras es importante, pero me parece que lo de Alex Bregman finalizaría esa solidez que está buscando Boston para poder competir con los actuales campeones de la división, los Blue Jays, y también con los Yankees y con los Orioles. Y en fin, es una división que se va a poner muy buena en 2026. Interesante, Memo, porque están buscando un balance entre esos tres jóvenes figuras, que son los tres grandes prospectos que venían asomando los Medias Rojas de Boston, con ahora un Ujú. núcleo de veteranos importante y en diferentes renglones, ¿no? Tienes a Harold Chapman en el Sí, bullpen, sí. tienes a Sonny Gray en el montículo, tienes a Bregman probablemente en la tercera, tienes a Wilson que te puede jugar primera, designado o receptor, y esto es importante, tener la mitad del equipo jugadores con vasta experiencia, incluso de series mundiales, para ver si finalmente pueden competir de alguna manera. Creo que Cora y la gerencia del equipo de Boston está haciendo un buen trabajo para balancear el Sí, y un equipo. picheo que mejoró muchísimo ya desde el año pasado, ¿no? Le trajeron nuevas piezas y se notó al final en los resultados que dieron los Red Sox en la temporada. Yo creo que sí, lo de Bregman obviamente es clave. A mí me parece que firmar a Bregman puede ser la diferencia entre que Medias Rojas sea un contendiente, un equipo que va a pelear, o que Medias Rojas sea uno de los favoritos, ¿no? Porque si Bregman se queda ahí, pues Boston va a estar casi al nivel de Toronto, me parece, a la hora de tener que elegir a los equipos favoritos en esa división. El otro punto de lo de Wilson, y ya lo decía Luis Alfredo, firmaron otra vez a Connor Wong, pero mucho ojo que la experiencia de Wilson como catcher no es nada más que a lo mejor en un momento dado lo puedan utilizar, sino que Connor Wong terminó perdiendo el puesto con otro venezolano, y un venezolano que se vio bien como Carlos Narváez. Entonces, para Narváez, tener a alguien como Wilson Contreras en el mismo equipo, que lo vaya guiando, que le vaya enseñando también, que en ese proceso de convertirse en un catcher con experiencia tengas un maestro como Wilson Contreras, me parece que ese es otro punto importante, ¿no? O sea, tienen a Wong, tienen a Narváez, y el que Wilson llegue para ayudar a su compatriota, para que al final me parece que los planes de Boston a largo plazo son mantenerse con Narváez sobre Wong, y vamos a ver qué pasa, pero tener a Wilson ahí como guía va a ser también bien importante. Sí, un buen tutor en este caso. Bueno, lo cierto es, como dice Jorge, los equipos en el este se vienen reforzando de muy buena manera, y Tampa Bay, que no se ha reforzado completamente, compite a su manera y siempre es un dolor de cabeza. Ya hablaremos de Tampa Bay porque vamos a pasar al siguiente tema aquí en Saliendo del Horno, y ya asomé a Mune, como dice, call me Mune, dijo en su presentación con el uniforme de los Media Blancas de Chicago. Un bateador que en Japón está establecido, Duque, poder, lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, hubo muchos, creo que los equipos que presentaron la posibilidad de firmarlo, porque estuvo Los Ángeles Angels, esto mostró interés, el equipo de Boston, los Padres de San Diego, Seattle, Detroit, Pittsburgh, Filadelfia, hubo varios equipos que mostraron interés por lo menos en ver qué hacían o qué ofertaban. Y aparentemente se fue con un contrato más corto, pero más dinero. Pero realmente lo vale. Es un riesgo que está asumiendo el equipo de los Media Blancas. ¿Para dónde va Chicago? De la nada aparecieron los Media Blancas de Chicago a llevarse a Marukami. Era una carrera de resistencia y al final prendieron los motores y se llevan a Murakami. Realmente yo pienso que es un contrato, siempre va a haber el riesgo, Luis, Memo, Jorge y amigos. Yo siempre, me parece que el riesgo va a estar, pero hay que asumirlo. Me parece que es un buen contrato, 2 años, 34 millones. Me parece que sí, que gana el equipo de Chicago aquí con que parece, luciría que quiere retomar el camino de hacer un nuevo equipo ganador. Entonces vamos a ver qué es lo que
¿Qué es lo que puede atraer un hombre que ya sabemos lo que es capaz de hacer en el béisbol internacional, en el béisbol de Japón? Vamos a ver de qué está hecho Munetaka Murakami para el béisbol de las grandes ligas. En los últimos años los japoneses han demostrado que pueden hacer el trabajo, así que no creo que este jugador se va a quedar corto. Así que muy buen contrato para el equipo de los White Sox. Y vamos a ver, porque se están terminando las piezas y hay equipos que tienen que reforzarse, y no voy a mencionar nombres, pero me pican cerca. Menciona nombres, Duque, menciona nombres. Jorge, Luis, Guillermo. Oye, Memo, creo que no. Yo sí creo que es un riesgo, porque a pesar de que es un bateador comprobado en otra liga, en Japón, no. Yo no sé, fíjate que yo tenía, mira lo que voy a decir, yo tenía mis dudas con Ohtani cuando llegara a las grandes ligas, me cayó la boca, y espero que Murakami también me calle la boca, pero es que el radio de ponches que tiene este bateador es enorme, y es un riesgo que no quisieron asumir los otros que estaban ofertando, por lo menos no por el precio que firmó. Sí, yo creo que ese es el riesgo principal, porque Murakami tuvo una gran temporada en Japón en el 2022, fue prácticamente su temporada de consagración, y a partir de ese momento es que comenzó a suceder eso que mencionabas, ¿no? Aumentó su rango de ponches, perdió selectividad porque también bajó la cantidad de bases por bolas, y se habla mucho de los problemas que ha tenido a partir de ese momento con los lanzamientos de velocidad. Aparentemente Munetaka es susceptible al picheo de alto millaje, y ese hoy en día en las grandes ligas es un gran problema, es un grave problema, cuando lo que los equipos están buscando cada vez más son lanzadores que te alcancen esa velocidad. Por eso yo voy a coincidir ahí, es un gran riesgo esa contratación, pero por eso también, y lo decía el Duque al principio, son 2 años nada más. O sea, tampoco es que los White Sox se comprometieron a largo plazo, tampoco es una multimega millonaria inversión, son 2 años. A mí me parece que 2 años de prueba, a ver sobre la marcha cómo va ajustando Murakami, para quien yo creo que sí, por ese antecedente de sus últimos 2 años en Japón, le va a costar mucho trabajo hacer los ajustes y empezar a batear a como nos tiene acostumbrado, que lo hizo en la liga de su país, ¿no? Pero me gusta el movimiento, ¿no? Me gusta que finalmente se hable de los Medias Blancas de Chicago por algo, por lo que sea. El equipo que ha ligado 3 temporadas con 100 o más derrotas, bueno, pues ya de qué hablan en el invierno. Se lleva una de las piezas internacionales más buscadas y más mencionadas. Corre riesgo, pero solo con 2 años. Ojalá que le pueda salir ese movimiento, porque este es uno de los equipos que ya urge verlo salir de ese bache tremendo y prolongado en el que se han metido, y ojalá Murakami pueda ser una parte importante para eso. Ahora bien, Jorge, yo insisto con lo del riesgo, porque además de los problemas que ha tenido con la tasa alta de ponches últimamente, por otro lado hay algunas inquietudes defensivas para este japonés. Todavía hay agentes libres probados y comprobados que pueden jugar la primera base, como Goldschmidt, como Arraez, como Santana. Hay muchos todavía que no tienen contrato, y diría yo que es un riesgo distinto que pudieran haber asumido. ¿Qué tipo de riesgo crees tú que puede estar asumiendo? ¿O simplemente hay una expectativa mucho más grande por parte de los aficionados que los equipos por este jugador? No, me parece que el riesgo que asumen los White Sox es simplemente de tratar de mejorar con un riesgo grande, ¿no? Un big risk. ¿Por qué? Porque los White Sox fueron el penúltimo equipo en home runs el año pasado de la Liga Americana, 14 de 15. Y pues ahora contrataron a un jonronero que busca por lo menos sacarlos del penúltimo lugar, ¿no? Porque, a ver, Munetaka no va a hacer todo en los White Sox y tampoco va a pegar 60 palos, 70 palos,
Pero bueno, si les contribuye con 30, con 25, pues está haciendo su chamba, ¿no? Y sí, es un riesgo porque lo mencionábamos hace unos meses, ¿no? Munetaka Murakami bateó para .95 en picheos arriba de 93 millas por hora. O sea, no bateó nada después de 93 millas por hora y 93 millas por hora está lejos de ser la recta promedio en grandes ligas, ¿no? Entonces, me parece que es un riesgo muy grande y sobre todo con lo que mencionaban del porcentaje de ponches, se poncha para .348 en las últimas 3 temporadas. O sea, ese es su porcentaje de ponches para Murakami. Pero en el lado positivo, tiene comparaciones que no lo hicieron tan mal el año pasado en grandes ligas, ¿no? James Wood terminó con 31 cuadrangulares, con un porcentaje de 3.21 de ponches. Entonces, ahí podríamos ver un ejemplo. Eugenio Suárez terminó con 49 cuadrangulares y terminó con un porcentaje de ponches de .307. Riley Green con 36 cuadrangulares y un porcentaje de ponches de .307 también. Entonces, todos ellos están dentro del top 6 de porcentaje de ponches de la liga, pero también dieron bastantes cuadrangulares. Entonces, me parece que es un tipo de lo que vamos a ver de Munetaka Murakami, ¿no? Una pequeña muestra, ¿no? Obviamente la velocidad va a ser el mayor reto y yo creo que Pero también por ese es el eso problema. es la apuesta de los White Sox, ¿no? Quizás pueda, y discúlpame Jorge, tienes toda la No, razón. dale, Duque. Y ya lo decía mismo, la velocidad está comprobado que ha sido un arma que lo ha molestado bastante, pero puede ajustarse. Ahora quizás aquí comienza a ver esa velocidad más frecuente y puede ajustar. Yo creo que yo apuesto por él. Yo apuesto a que, y es un riesgo, por supuesto, pero es un riesgo que hay que tomar y que él lo pueda hacer. By the way, también, no sé, pero para hacer la chamba, para que entiendan mis cubanos, es hacer la pincha. No sé en venezolano. Ahora, fíjate, pero Bueno, diccionario mexicano. La chamba, Gracias, ahora, pero en cubano es voy a pinchar, voy a hacer la el pincha. béisbol que nos gustaba, digo, el béisbol donde crecimos nosotros, no este béisbol moderno de que Enrique nos mandó una lección ayer en el grupo de chat de sabermetría y ese tipo de cosas. A Reggie Jackson no le pagaban para cuadrangulares, no importa cuántas veces se ponchara. Tony Armas, Antonio Armas igual, se ponchaba mucho, pero te sacaba 45 cuadrangulares, el propio Jim Rice. En fin, este es un béisbol diferente. Creo que es un atractivo tremendo, va a traer mucha atención a Chicago, quizá la ciudad de los vientos, el viento venga en contra y le quite velocidad a los picheos y él pueda batear. Y pueda batear. En fin, muchas cosas pueden pasar pero también, con este jugador. Pero fíjate, no, yo no sé, yo pensé que iba a ser un poquitito más dramática la puja, Memo, por este jugador. Sí, y al principio del tema, Luis Alfredo, cuando mencionabas a los equipos candidatos, pues no estábamos hablando en realidad de los Yankees, los Dodgers, los Mets, los equipos de mercados grandes. Creo que de entre los favoritos que nombraste, que llegaron al final como algún posible candidato para Munetaka, el que llamaba la atención posiblemente eran los Phillies, ¿no? Y los demás eran equipos que no se destacan por eso, por grandes contrataciones, por grandes contratos, no estaban los grandes favoritos. Entonces sí, jugando al final, póker, ¿no? Tenían un bluff. Sorprende muchísimo. Creo que todos nos quedamos sorprendidos de que Murakami al final, porque durante el receso es el japonés de quien más se ha hablado, y a pesar de todos los problemas que ya platicamos aquí, era aparentemente el más cotizado y termina en un equipo en el que pocos esperábamos que fuera para allá, que hay que decirlo, no por la llegada de Murakami ya son favoritos o ya van a tener oportunidad de ir a playoff, no, esto es apenas un pasito, y sí, termina sorprendiendo, por supuesto que termina sorprendiendo, pero ojalá que les vaya bien a los dos. Me quedo con dos lecturas. Una, Filadelfia se sale al firmar a Schwarber. Ya se sale de eso. Y ya lo otro es que no hubo mucha puja
después de haber visto todos los comentarios y los escritos, no estaban los equipos haciendo mucho por llevárselo, así que se lo lleva fácil Chicago ahí en el final de la meta. Así que, disculpa, Jorge. Yo más bien creo que las pujas de los otros equipos, Duque, eran por menos dinero y por más tiempo. Y creo que ahí está el punto. Creo que ahí está la clave de por qué Murakami termina con los White Sox. Creo que buscó el mayor dinero posible en el menor tiempo para después ser agente libre. Y si le va bien y si se puede ajustar a la velocidad y Murakami es lo que los White Sox quieren que sea, el 2027 viene la firma grande para Murakami, ¿no? O sea, creo que por ahí va la cosa. Más que otros equipos no estuvieran interesados o no, creo que el tipo de contrato era diferente y creo que Murakami está apostando a decir, bueno, en estos 2 años les voy a ganar más dinero y les voy a demostrar que puedo estar en grandes ligas para después conseguir interesado estaban muchos equipos, hasta los industriales me mandaron un mensaje, pero era menos dinero, Jorge. No, claro. A mí me parece, sí. Y es bueno decirlo porque así me puede, insisto, callar la boca. Creo que hay mucho ruido y pocas nueces con este pelotero. Me parece que se está haciendo demasiado ruido y puede ser un pelotero productivo, pero no creo que debamos esperar un boom como el que causó Ohtani, porque es una rareza que venga una superestrella y salgan 2, y salgan 3, y salgan 4 tan rápido de ahí de Japón. Pero bueno, esa es la situación con la adquisición de los Medias Blancas de Chicago, que están vivos, están mostrando, están pataleando allí. Siguen en la liga. Sí, y vamos a ver qué otras cosas van a pasar con este equipo, que tiene mucha juventud. Me acuerdo de los Cachorros de Chicago, cuando tenían esa base de jóvenes que decíamos, no, lo están preparando para dentro de 2 años, y resulta que llegaron hasta la Serie Mundial antes de tiempo. Quizás este sea el movimiento que tiene el equipo de los Medias Blancas de Chicago, agarrar una figura, un líder y basarse con todas esas figuras jóvenes. Vamos a hablar ahora de los Tampa Bay Rays, que están en la división más brava que hay, brava en el sentido mucha competencia, muy fuerte, superestrellas, el este de la Liga Americana, y Tampa Bay sigue siendo como el hermanito menor de estas grandes potencias deportivas, Memo. Resulta que moderadamente es un equipo que por tradición ellos, ¿cómo lo digo? Ellos pagan por rendimiento, y cuando ven que va un jugador a llegar a cierta edad, a ir cerca del arbitraje, o ellos prefieren salir de ese jugador y darle paso a figuras jóvenes, y con esto se han mantenido por años. Estoy hablando ahora que Lau se va del equipo, Bass salió también del equipo, y parece que uno dice, se están desmantelando, pero siempre salen de figuras así y terminan compitiendo y enredando el papagayo. Sí, es el patito feo de esa división, pero no por resultados, sino porque mientras los otros 4 equipos siempre están invirtiendo, siempre están dando grandes contratos y siempre se están trayendo figuras, en Tampa Bay no pasa eso. Y los Rays no pierden la posición, siempre están peleando. Y a lo mejor desaparecen de la postemporada como lo han hecho recientemente, pero es un equipo que está peleando hasta el final. No es alguien que se va al sótano desde el principio y ya perdió la temporada. Siempre encuentran la manera de sobrevivir. Y sobre todo, ahora lo que mencionaba, lo de Shane Bass, de los 5 que comenzaron en la rotación de abridores de los Rays en la temporada 2025, ya perdieron a 3, porque Little se fue a Cincinnati, porque Tash Bradley, que estaba en esa rotación, se fue a Minnesota, y porque ahora mismo Shane Bass se va, y además se va a un rival de división, que son los Orioles de Baltimore. Entonces, estamos hablando que de esas 5 que eran la rotación de los Rays al inicio, ya perdieron a 3, pero sabemos también que en esta organización hay mucho material joven, y sobre todo mucho material de picheo, porque es a lo que nos ha acostumbrado el equipo de los Rays. Desde que llegaron a esa primera serie mundial 2008 contra los Phillies,
ya nos sorprendía la capacidad que tenía este equipo de producir lanzadores. Era Jim Hickey entonces el coach de picheo, y ese dejó una escuela ahí, trabajó muchos años ahí, mejorando todo el talento joven que la oficina conseguía con muy buen ojo. Hickey y su gente lo trabajaba muy bien, y cuando empezaban a dar señales de que tenían un gran futuro, ya sabemos la historia, se iban de los Rays, que son los atléticos actuales, los atléticos de la era moderna. Producen muchos lanzadores que nunca terminan cuajando ahí mismo, sino que se van a otros equipos, a uno les va muy bien, a otros no tanto, pero esa va a ser la historia otra vez de los Rays este año. Cuando han perdido más de la mitad de su rotación, sabemos que de alguna u otra forma se las van a ingeniar y nos van a presentar otros lanzadores decentes, otras nuevas caras y otras piezas que otros equipos van a empezar a ver con ganas de llevárselas a otra organización. Ahora, este es un equipo, se me va a estar cambiando allí el fondo, porque le di el botón que no era. Qué rápido te cambiaste de locación. Sí, no, es que esto está, le di un botón que no era, así que a mí me va a ayudar para a cubrirme allí cualquier cosa, ¿no? Pero este es un equipo, Jorge, que cuando el costo de un jugador supera su valor proyectado, ellos lo dejan ir. En el sentido de que me va a salir caro el jugador, ¿ok? Y yo proyecto que su rendimiento va a ser bueno por 3 años más. Entonces, si su costo es mayor al tiempo que ellos tienen establecido, ellos no van a negociar porque ese no es el negocio de ellos. Sí, yo le quiero pedir a nuestro productor, a Paredes, que esa limpia de ahí del título la ponga entre comillas, porque no es una limpia, es lo que siempre hacen los Rays, lo que nos tienen acostumbrados y lo que siempre hemos visto en Tampa Bay, ¿no? Es un equipo que es un semillero, slash, ¿cómo lo puse? Desarrollador de talento, que era lo que nos han tenido acostumbrados, ¿no? Y es lo que decía Memo. Viene un pitcher, lanza bien unos años, desarrolla su talento, y cuando llega la hora de pagarle y cuando llega la hora de sobresalir, se va a otro equipo, ¿no? Uno de los ejemplos más recientes es Tyler Glasnow, ¿no? Que ahora está en los Dodgers, ahora ya es campeón de Serie Mundial, pero que en 2020 los enfrentó en la Serie Mundial con Tampa Bay, ¿no? Entonces, es este equipo que nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? Y no solamente con los pitchers, con los bateadores también, ¿no? Caso Randy Arozarena, que llegó a los Rays a desarrollarse y pues ahora está brillando en Seattle, ¿no? Entonces, es algo que siempre pasa en Tampa Bay y que no es una sorpresa que pase con Shane Baz, porque sí, no tiene unos números espectaculares, pero la temporada pasada fue la mejor que ha tenido Bass en su carrera, ¿no? Entonces, me parece que es normal ver esto de los Rays. Me parece que es normal ver que adquieren tantos prospectos en cambios así, porque en estos cambios, en estos dos cambios, tanto de Bass como de Lowe, agarraron 6 prospectos, 4 del equipo de los Orioles y 2 de Houston. Entonces, es un típico movimiento de los Rays y lo que no nos sorprenda si a mediados de la próxima temporada estamos discutiendo que están en segundo lugar de la división, ¿no? O sea, porque encuentran una manera de competir siempre y porque el talento joven nunca les va a faltar. Cuando Steve Cohen compró la mayoría de las acciones del equipo de los Mets de Nueva York a la familia Wilpon, uno sabía cuál era la dirección que llevaba el equipo de los Mets de Nueva York, a invertir muchísimo dinero y tratar de hacer un equipo competitivo. Tiene el pelotero más caro en Soto, aunque hay algunos cambios. Sí. Ahora bien, Duque, Tampa es un equipo que también cambió de dueño, que no sabemos qué dirección va a tener, si se va a quedar allí jugando en el mismo estadio en Tampa, o se van a mudar aquí en Florida a otro lado, o si van a hacer finalmente el nuevo estadio, que ese proyecto se cayó por un momento, pero parece que se está retomando. La pregunta es, ¿qué dirección lleva el equipo de Tampa dejando ir a jugadores establecidos que ellos tienen? ¿A dónde crees tú que va el equipo y qué te parecen estos movimientos? Bueno, estos movimientos, imagínense que después de haber firmado a Steven Matz, a Cedric Mullins,
un veterano. Bueno, se pudo haber pensado de que estaban tratando de construir algo alrededor de la juventud que tienen, pero después de haber visto salir a Brandon Loud, que ha sido uno de los mejores, no, este es Loud, Loud. Sí, tienen a Low tienen a y Loud, sí. y se escribe igual, pero Sí, bueno. sí. Me parece firma de abogados, Duque, pero Sí, Es como confúndeme que me Low y gusta. Loud. Duque con K, es como el Duque con K y con Q, se escribe igual. Correcto, se de pronuncia igual. Duke Duque en español. Óigame, pero realmente cuando veo esto que comienzan a cambiar y hemos mencionado nombres, pero hemos dejado de mencionar al novato Jay Mangum, que estuvo el año pasado y jugó 118 juegos y robó 27 bases. Buenas piernas, no batió, bueno, batió 2.96, que tampoco, en pocos juegos, pero también se va. También sueltan a Mason Montgomery, 57 juegos. Sí. En la temporada, sí, 5.67, quizás la peor temporada que tuvo con ellos. Pero ahora, cuando vemos que se puede pensar, qué camino van a tomar, no se sabe. Yo creo que me voy a quedar con lo que ustedes estaban comentando, de que este es un equipo que siempre hace lo mismo. Van con jóvenes y lo que van es a hacer daños en la división. Hay una cosa en común que tienen ¿cómo se llama? Bass y Low, en este caso, Memo, y es que son propensos a las lesiones, ¿no? Y por eso yo hablaba de esa proyección, ¿no? Estás poniéndote más grande, cerca de los 30 y pico años de edad, ya estás superando una edad, vienes de lesiones, Bass ha sido operado de su brazo de lanzar, y entonces ellos proyectan, bueno, se me va a poner caro o me va a pedir mucho dinero y no me garantiza que no se me vaya a lesionar este lanzador. Y esa es una manera de operar un equipo de béisbol, porque como dice el Duque, te traes a una figura y crees que vas a competir, pero dice, yo no voy a asumir el riesgo porque va a ir a arbitraje o va a llegar al punto donde me va a pedir más dinero y yo no voy a pagarle por eso. Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo que es una manera de operar y tenemos algunas organizaciones, ya sea la comparación con los Atléticos, porque bueno, todavía en Oakland en aquel entonces, pues también eran una fábrica de lanzadores, ¿no? Y de ahí salió Mulder y de ahí salió Barricito y de ahí salieron muchos grandes pitchers que fueron a otros equipos por lo mismo, porque era una organización que no daba contratos a largo plazo, que cuando ya empezaban a pasar sus primeros años y ya estaban en posibilidad de pedir un mejor contrato, decía, bueno, que te lo dé otro, no yo. Yo traigo muchos jóvenes ahí que van a llegar a ese lugar. Y de acuerdo, lo acabas de decir, es la filosofía de esta organización, era la filosofía de esos Atléticos, que en cierto modo sigue siendo la filosofía de los Atléticos. El problema es que, pues no haces un equipo atractivo, aunque gane, los Rays no son un equipo atractivo, porque también hay que traer figuras, hay que traer espectáculo. Y aunque son muy buenos jóvenes y lanzan muy bien, no hay espectáculo. Lista de grandes figuras en los Rays, pues son muy pocas y que se han mantenido ahí todavía menos, ¿no? O sea, y por eso es que no llevan gente al pues estadio. No va gente al estadio, no es un equipo que todo el mundo siga por televisión, que atraiga mucha atención, que esté frecuentemente en redes sociales. Es una forma efectiva de jugar, pero sí le hace falta esas figuras que todo equipo tiene que tener para que conecten con el público, para que den espectáculo, para que la gente diga, voy a pagar un boleto porque voy a ver a fulano de tal, que está en el line-up y está conectando home runs o está robando bases, algo. Entonces, son filosofías que dan resultados. Los Rays ahora mismo son 2 temporadas sin ir a playoffs. Antes de eso ligaron una racha de 5 o 6 años yendo a la postemporada sin trascender mucho, excepto el 2020 cuando llegaron a la Serie Mundial. Es una filosofía que da resultados en el terreno, pero que no te da muchos resultados en la taquilla, ¿no? Si tú te gusta operar así, bueno, pues también la gente se va a dar cuenta
y va a ir cada vez menos, aunque estés ganando, aunque seas un buen equipo, aunque estés en la pelea, porque no hay un gancho, porque no hay un atractivo y porque no está ese pelotero que haga que la gente le den ganas de irte a ver, ¿no? Pero necesitas generar dinero para pagar los bills, no de Buffalo, Jorge. Otros Entiendo la Bills. gorra. Hay que pagar los bills. Por cierto, cuéntame qué se está moviendo en las redes. ¿Cómo que dice Ernesto? ¿Qué es lo que se mueve? Qué es lo que se mueve en redes sociales? Se hizo muy popular en estos días, en estos últimos días, una carta de Shohei Ohtani, porque, a ver, sabemos que la industria de coleccionables, de cartas firmadas, es increíblemente grande. Y en esta ocasión se hizo noticia una carta de Shohei Ohtani. Qué sorpresa, ¿no? Pero es importante porque es la carta que tenía el logo dorado de las camisetas que ganaron premios el año pasado, ¿no? Y por fin salió, es 1 de 1, firmada por Shohei Ohtani con el patch del logo dorado. Adivinen en cuánto se vendió. Quiero que me tienen ahí No, un Memo, nosotros estimado de vimos lo que creen. lo que se ve, una pelota en no sé en cuántos millones, allá en el Dodger Stadium. Yo digo Sí. por lo menos 3 millones de dólares. Memo, 5 millones. Duque. Me quedo en el centro, me quedo con 4. Bueno, pues se vendió en 3 millones de dólares, lo que es un récord para una carta de Shohei Ohtani, lo que casi triplica el récord anterior para una carta de Shohei Ohtani, que era de 1.700 no sé cuántos miles. Pero sí, esta cartita se vendió por 3 millones de dólares. La carta Yo de Shohei recibí una Ohtani. del Duque con una firma y un cariño enorme. Me la regaló Esa es Esa vale invaluable. más, claro, por Duque. supuesto. Sí. Sí, claro. Mira, se quedó ahí Sí, sí. congelado el Duque. Mira. Sí. Ni se Le mueve. dio, le dio frío la cantidad Se quedó de pasmado billetes de verdes por la la cartita. cantidad. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. señores, vamos a despedirnos el miércoles. Vamos a generar más información. Menos mal que se fue rápido el programa de hoy, porque ya yo iba a hablar de la Serie del Caribe y que en Venezuela, si no va la serie americana. No, mejor no hablemos de eso. Vamos a guardarnos hasta el miércoles cuando regresemos y estaremos en ESPN Deportes nuevamente con Saliendo del Horno. Gracias a Jorge, a Memo, a El Duque y nos quedamos congelados.